¿Cuántos aquí han sido llamados? Siempre que Dios nos quiere llevar a un propósito, siempre que Él nos quiere mover a nuevas metas, nos pide que soltemos algo. Así que levanta tu mano derecha y di: tengo que soltar para poder avanzar. Siempre Dios nos va a pedir que soltemos algo que nos mantiene atados. Siempre Dios quiere que nuestra alma, escucha bien, sea desligada de aquello a lo que por tanto tiempo ha estado ligada. Tú y yo no podemos avanzar si no estamos dispuestos a soltar. Tú y yo no podemos avanzar si las ligaduras del alma no han sido rotas. Y la mayoría tenemos todavía ligaduras del alma. Y hoy las van a soltar. Hoy esas ligaduras se van a romper en el nombre de Jesús. Mira, Jesús, para redimir la humanidad, tuvo que dejar el trono en el cielo y hacerse siervo para poder un día llegar a ser rey. Él soltó. Dios le da una indicación a Abraham. Le está diciendo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Tres aspectos muy importantes que Abraham tenía que soltar para poder ver el propósito. Por eso muchos aquí no han visto el propósito, porque no han querido soltar. Tres aspectos muy importantes que tenía que dejar Abraham para poder heredar las promesas de Dios. Por eso muchos seguimos todavía en las promesas y no hemos podido entrar en el cumplimiento, porque hay cosas que no hemos querido soltar. Tres aspectos que tenían que ver con el área emocional de Abraham. Tres aspectos que estaban anclados en el alma de Abraham. Si te das cuenta, lo primero que Dios le dice a Abraham, le dice: sal de tu tierra. ¿Y por qué era importante que Abraham saliera de Harán? Harán era una ciudad cerca de Ur de los Caldeos. Y Harán pertenecía a los semitas de Mesopotamia, donde había mucha idolatría. De hecho, se dice que allí se había establecido un santuario al dios Lunacin, en Harán. Entonces tú y yo entendemos que Abraham provenía de una familia acaudalada, pero era un hogar pagano, era un hogar de idolatría. Harán, escucha bien, Harán representa el lugar donde si te quedas ahí te mueres. Eso representa a Abraham. Y así pasó con el padre de Abraham, murió sin ver la tierra prometida, porque nunca salió de Ur, nunca salió de Harán. Y Dios necesita sacarte primero de ahí para poder bendecirte. Así que tú le puedes llamar a Harán el punto de indecisión. El punto donde tú quieres seguir a Dios, pero no quieres dejar atrás la vida de pecado. Y así mucha gente quiere seguir a Dios, pero no quiere dejar sus costumbres, no quiere dejar sus tradiciones, no quiere dejar las ataduras. Dios lo que quiere es sacarte de allí para llevarte a una vida de santidad que te garantice la entrada a la tierra prometida. Pero para llevarte ahí, Dios te quiere libre de ataduras del alma. Y son tres aspectos importantes que te dije: tierra, parentela y casa de tu padre. Y son las tres cosas que forman una estructura, que forman una ideología, una falsa identidad que nos mantiene dominados y bajo control. Dios podía bendecir a Abraham ahí donde estaba, ¿o no es cierto? ¿O no tenía el poder Dios para hacerlo? No podía Dios meterse a Harán, a Ur de los Caldeos, no podía meterse Dios a Mesopotamia y allí bendecir a Abraham y allí darle un hijo a Abraham. Pero ¿por qué tenía que salir de ahí Abraham? Repite conmigo: porque es necesario salir de donde estamos estancados.
maldición, sal de esa estructura de brujería, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Tenemos que salir, si no, no vamos a poder avanzar. Tenemos que creerle a Dios por más. ¿Quién nos acaba de soltar el pastor Alex Vigueras el domingo la palabra? Tenemos que creerle a Dios para poder avanzar. Tenemos que ser atrevidos, provocar a Dios. Estas tres cosas que te acabo de mencionar no nos dejan avanzar en la vida. Estas tres cosas nos mantienen atados. Estas tres cosas crean ligaduras en nuestra alma que nos es muy difícil soltar o cortar con ellas. Muchos no quieren salir de su tierra, no quieren salir de su lugar, de su origen. No quieren avanzar hacia donde Dios los quiere llevar porque no se dan cuenta que están atados a un territorio, a una casa, a un lugar. A nosotros nos costó mucho trabajo salir de donde estábamos. Y ahora que salimos, mis hijos ya no quieren regresar. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que hay una estructura diabólica que no nos permite avanzar hacia la tierra prometida. Y por eso Dios le dice a Abraham, primero que nada sal de esa tierra. ¿Qué había en Aram? Había idolatría, había brujería, había hechicería. Pero había una legalidad también allí. Porque había un santuario. Fíjate, José, para sentarse en el trono de Egipto, tuvo que salir de su tierra. Y Dios, y esto está interesante, Dios muchas veces va a usar métodos que tú y yo no entendemos. Pero cuando Dios se propone llevarnos a un propósito, Él nos va a llevar. Mira, Daniel fue llevado como esclavo a Mesopotamia. Pero en Mesopotamia Dios le dio un lugar de honra y de honor a Daniel. ¿Y por qué ese lugar de honra y de honor no se lo dio en su tierra a Daniel? Porque Dios no trabaja como tú y yo queremos que Él trabaje. Oye, Señor, pues tú me estás diciendo que me vas a bendecir y que vas a maldecir a quien me maldiga y que vas a bendecir a quien me bendiga y que yo voy a ser de bendición y que me vas a dar un hijo. Pues, Señor, ¿para qué me haces caminar? ¿Para qué me haces vagar hasta una tierra que no conozco? Pues aquí, Señor, donde te cumple tus promesas. Eso le pudo decir a Abraham. Pero Dios no trabaja como tú y yo queremos que trabaje. Dios tiene un plan y su plan siempre es perfecto. Amén. Aunque a nosotros a veces nos duela. Amén. Así es. Dios tiene mejores planes que los que nosotros mismos nos hemos forjado. Y le dice, sal de tu parentela. ¿Por qué Dios le dice que saliera de su parentela? Porque a veces la familia es el mayor impedimento para que alcancemos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Empieza David en el campamento. El papá lo mandó a llevarle a sus hermanos pan, quesos y a llevarle al rey. Pero cuando llega se da cuenta que hay un reto. Y David pregunta y dice, ¿qué le van a dar? ¿Qué premio hay para el que logre vencer a ese gigante? Y cuando él está preguntando a nosotros, sale su hermano y le dice, ay, ¿qué vienes a hacer aquí? Tú nomás eres un chismoso, tú eres esto, tú eres aquello. Y lo empieza a insultar. Y luego el otro hermano también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sus propios hermanos fueron los primeros en decirle que era un engreído, que era un mentiroso y que solo iba a ver que escuchaba. Fue la primera oposición que tuvo David. ¿Quiénes quisieron matar a José? Sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque tenía un sueño de Dios, porque tenía un propósito de Dios, porque tenía una visión de Dios. Todo aquel que tiene visión y llamado va a hacer
insultado, va a ser desechado, va a ser reprobado incluso por su propia familia. Por eso Dios le dice a Abraham: necesito que salgas de tu parentela. Tengo algo grande para ti, Abraham. Pero si te quedas allí, te vas a llenar de lo que tu parentela te esté diciendo y no me vas a creer a mí. ¿Sabes por qué? Porque a veces ponemos más atención a lo que la gente nos dice que a lo que el Espíritu Santo nos dice. Le creemos más a la gente que al Espíritu Santo. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano Caín. ¿Por qué lo mató? Porque no le gustó que Dios se agradara más de la ofrenda de Abel. Y así va a pasar contigo. Tu propia familia te va a tratar de atacar, te va a tratar de tirar. Cuando vean que Dios te está levantando, cuando vean que Dios te está promoviendo, cuando se den cuenta que Dios está contigo. Así que te tengo noticias. Si tu familia se está levantando en tu contra, gózate porque Dios está contigo. Jacob, para encontrar su identidad y para poder ser librado de un entorno de fraude y de mentira, tuvo que salir de su tierra, tuvo que dejar a su familia. Y Dios le dice a Abraham: sal de esa estructura, Abraham, esa estructura que no te deja avanzar. Corta, Abraham, con esas ligaduras del alma. Abraham, te quiero llevar a una tierra donde te voy a entregar las promesas, pero tienes que salir de tu parentela, porque si tú sigues aquí, tu parentela no te va a dejar agarrar las promesas. Y lo último que le dice: sal de la casa de tu padre. Algunos tienen que salir de la falda de mamá. Sal del brazo de tu padre, porque muchos bajo la sombra de papá. Abraham, tienes un propósito, una meta que cumplir, pero tienes que atreverte a salir de la casa paterna. Abraham, rompe con ligaduras del alma para yo poderte promover, para yo poder entregarte las promesas que tengo para ti. Y hay promesas que Dios no te va a entregar hasta que tú obedezcas. Hay promesas que Dios no te va a entregar hasta que tú no obedezcas y le creas más a Dios. Imagino a Abraham: pues, Señor, si me vas a bendecir, me vas a dar un hijo, pues dámelo aquí en Harán, para que mi padre vea que ya tiene un nieto y se goce conmigo. Creo que todos los que somos padres queremos, ¿no?, que nuestros padres se gocen con nuestros nietos, ¿no? Pero eso no era la idea de Dios, porque había una legalidad de Dios. Había una legalidad, había una ligadura en esa familia, en la casa paterna de Abraham. Había ligaduras que tenían que ser rotas. Y en muchos de nosotros hay ligaduras paternas que tienen que ser rotas. ¿Sabes por qué hay matrimonios que fracasan y se la pasan en pleito? ¿Cuántos matrimonios hay que levanten la mano? ¿Sabes por qué? Porque ya sea el esposo o la esposa, en ocasiones los dos están ligados a la casa paterna. El esposo no puede estar sin ver a su mamá, no puede estar sin ver a su papá, o la esposa no puede estar sin sus padres. Y muchas veces tienen problemas en los matrimonios y por eso a veces no avanzan, porque no han salido de esa estructura, porque no han entendido que Dios dijo al hombre: por eso se unirá su mujer, dejarán padre y madre y serán una sola carne. Porque Dios quería sacar a Abraham de aquí. Esas ligaduras tenían que romperse. Pero yo voy a ir más allá todavía. Yo voy a ir con ligaduras que necesitan ser rotas en nuestra alma. Hay tres aspectos que te acabo de mencionar: tierra, parentela y casa de tu padre. Pero ahora te voy a hablar de costumbres, de tradiciones, de idolatría. Génesis
31, 17 al 19. Se levantó Jacob, subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y se puso en camino con todo su ganado y todo cuanto él había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, escuche esto, y Raquel robó los ídolos de su padre. Yo te quiero hablar hoy de esos ídolos que no hemos querido soltar, que muchas veces nos va a doler, nos va a hacer llorar, pero es porque Dios nos los va a quitar, ya que nosotros no los quisimos soltar. ¿Qué prefieres, soltarlos o que Dios te los quite? ¿Por qué crees tú que Abraham mejor lo obedeció? Yo imagino a Abraham diciendo, ¿saben qué? Calladito me veo más bonito, mejor obedezco. ¿Sí? Fíjate bien, su tierra, su parentela y la casa de su padre eran ídolos en el alma de Abraham. Y para Dios poder llevar a Abraham a la tierra prometida, Abraham tenía que cortar con esas ligaduras del alma, tenía que cortar con esos ídolos en su corazón. Así mismo debería ser con Raquel. Raquel ya tenía un esposo, Raquel ya había podido darle hijos a Jacob. Raquel sabía que era por obra de Dios que pudo tener hijos. Pero al momento de dejar su casa, al momento de salir de la casa paterna, decidió llevarse los ídolos a los cuales sus padres adoraban. ¿Para qué los querían? ¿Para qué? Si ella sabía que su esposo no adoraba ídolos. ¿Por qué se los llevó? ¿Para qué los querían? ¿Sabes por qué se los llevó? Porque esos ídolos le iban a estar recordando la casa paterna. Porque esos ídolos mantenían la ligadura del alma con Raquel y con su parentela y aún con la tierra que ella estaba dejando. En otras palabras, como el pueblo hebreo salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón de ellos. ¿Y sabes qué? Lo mismo hizo Abraham. ¿Notaste ese pequeño detalle? Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela. Pero Abraham salió llevándose a su sobrino Lot. Eso no dice la escritura que se llevó a Lot. ¿Qué representaba Lot? Era una ligadura emocional en el alma de Abraham, ya que era su sobrino. Y esta ligadura, escucha bien lo que te voy a decir, esta ligadura le creó muchos problemas a Abraham en el camino a la tierra prometida. A veces tienes que soltar lo que Dios te pide, pero soltarlo completamente y no a medias. No a medias, completamente. Hubo un momento en que Abraham cayó en pobreza a causa de esa ligadura del alma. Abraham salió siendo un rico hacendado. Y hay así gente que no quiere dejar los ídolos, hay gente a la cual Dios les ha mostrado su poderosa mano, gente a la cual Dios les ha hecho milagros, gente a la cual Dios los ha rescatado de lo peor, pero en su necedad vuelven a los ídolos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón funciona como una fábrica de ídolos. De todos nos hacemos un ídolo. ¿Cuántos aquí vivieron
la época de los 80, en su juventud. ¿Quién era su ídolo? Luis Miguel. Ah, mi sol, ¿cuál sol? Dios es el sol que alumbra todo. Pero el corazón de todo crea ídolos. Está pidiendo, bueno, ¿verdad? Pues voy más para adentro, voy más profundo. Era tan fuerte la ligadura de Lot con Abraham que cuando tuvieron problemas, Abraham le permitió a Lot que escogiera primero con qué tierra se quedaba. ¿Para quién era la promesa? Para Abraham, pero ¿por qué le dice a Lot, escoge tú primero? Y si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú escoges a la derecha, pues yo me voy para la izquierda. ¿Tenía necesidad Abraham de eso? No. Pero tuvo que llevarse una ligadura, tuvo que llevarse a Lot con él. Cuando Dios le dijo, sal de tu parentela, o sea, deja todo. Te quiero a ti completamente, Abraham. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, escucha, y esto está poderoso. El pueblo de Egipto salió de allí con las manos llenas de oro. ¿Sí o no? Salieron con las manos llenas de oro. En otras palabras, Dios les entregó el oro de Egipto. Pero ellos usaron ese oro no lo usaron para honrar a Dios. Lo usaron para hacerse un becerro de oro y llamar Dios a ese becerro. Yo te pregunto, ¿qué dones te ha dado Dios a ti? ¿Esos dones los estás usando para honrar a Dios o para honrar a Baal? Ese oro que Dios te dio, ¿para qué lo estás usando? Tú me haces una pregunta. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. Entonces, toda la gente que es prosperada por mano de Dios. Entonces, toda esa gente que tiene prosperidad, ¿está honrando a Dios o está honrando a Baal? Es el oro de Egipto. Es el oro de Egipto. Todo ese dinero que tú llevas a un ídolo, todo ese dinero que tú llevas a un brujo, a un hechicero, es el oro de Egipto que estás usando para honrar a un becerro de oro y no para honrar al Dios que te proveyó de ese oro. Yo te digo a ti una cosa en esta hora. Dios te va a poder entregar el oro de Egipto, pero tú decides si honras a Dios o te haces un ídolo de ese oro. Dios te va a poder entregar lo que Él te prometió entregarte, pero la decisión de honrar a Dios con eso que Él te ha dado es tuya. Y algo bien importante, de todo, escucha bien, de todo lo que nos gusta, de todo lo que nos causa placer, queremos hacer un ídolo. Hay una tendencia a la idolatría. Pastor Miguel dijo algo interesante. Ese predicador que tú estás afanado viendo en YouTube, que ni siquiera te conoce a ti, sin darte cuenta lo está haciendo un ídolo para ti. Porque le crees más a él que al pastor que se para aquí a darte una palabra fresca. Yo te voy a aclarar, güey. Escucha. Ídolo no es solamente una imagen. Ídolo no es una estatua, no es una estampilla, no es un escapulario que tú tienes. Ídolo es todo aquello a lo cual tú le das el primer lugar en tu corazón. Ídolo es todo aquello que tú provocas que desplace a Dios del lugar de honra que Dios debe tener en tu vida. Por eso era necesario que Abraham saliera de esa estructura. Porque esa estructura ocupaba el primer lugar en el corazón de Abraham. Por lo tanto, de esos ídolos que te quiero hablar, de esas ligaduras que tienes que soltar, son ídolos del alma que tenemos. Porque estos ídolos han creado ligaduras en nuestra alma, han creado ataduras en nuestra alma y son los que nos mantienen ligados
y nos mantienen codependientes del actuar de los demás. Un ídolo del alma puede ser un hijo en el cual tú te ves. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Y a cuál quieren más? Pregúntale, pregunta a tus hijos. A ver, ya. ¿Sí? Un ídolo del alma puede ser un hijo en el cual tú te ves. Un hijo, una hija en la cual tú ves un motivo para vivir. Yo he escuchado madres, han venido a consejería aquí conmigo y me han dicho: es que mi hijo es mi motivo para vivir. ¡Qué tremendo! Escuchen bien, qué tremendo que me digan eso. ¿Saben por qué? Porque ese hijo es un ídolo en su corazón. ¿Cuál es tu motivo para vivir? ¿Cuál es tu motivo para vivir? ¿Qué dijo Pablo? Para mí morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entonces, ¿tu motivo de vivir cuál es? Que tu motivo para vivir sea: Señor, hoy yo te quiero dar lo mejor en este día. Si hoy tú me llamas a cuenta, que yo te haya dado lo mejor a ti en este día. Que ese sea el motivo. Escucha bien. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levanten su mano, por favor. Wow. Muchas veces vemos a nuestros hijos como personas que nunca nos van a fallar. Vemos a nuestros hijos como personas que nunca nos van a decepcionar. Y cuando los vemos de esa manera, los convertimos en ídolos. Y va a llegar, escucha bien, va a llegar ese momento en que Dios te va a mostrar el verdadero corazón de tus hijos. Y en ese momento te va a doler. Y en ese momento vas a llorar. En ese momento te vas a querer morir. Pero ¿sabes qué dice Dios? Te acabo de quitar un ídolo que tú no querías soltar. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Estoy desligando tu alma de ataduras emocionales. Y Dios te va a decir: recuerda que soy un Dios celoso. Y que yo he dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que yo me imagino a Dios diciendo: Raquel, deja los ídolos de tu padre, no te los lleves contigo. Yo me imagino a Dios: Abraham, dame a Isaac, tu único hijo, porque se está convirtiendo en un ídolo en tu corazón. Escuchen, yo también tengo hijos, tengo 4 y tengo un montón de nietos. Pero los hijos, por mucho que los amemos, por mucho que los queramos, no pueden ser ídolos en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también un día fuimos hijos. Y también nosotros le causamos dolor a nuestros padres. Ya no escuché ningún amén. También nosotros un día le causamos ese dolor a nuestros padres. También nosotros un día les fallamos a nuestros padres. Y ahora, como padres de este lado, entendemos cuando estamos en el proceso. Ahora entendemos que en ese momento nosotros fuimos ídolos de nuestros padres. ¿Sabes qué? Dios quitó a nuestros padres esos ídolos y ahora nos los está quitando a nosotros. ¿Sí? Y eso era lo que Dios quería hacer con Abraham. Tenía una tierra prometida. Tenía un gran llamado. Era el señalado para ser padre de multitudes. Pero tenía que soltar ídolos. Dios le tenía que arrancar lo que él no quería soltar. Y Dios nos arranca lo que no queremos soltar. Duele, pero tenemos que pasar. Yo con esto, escucha bien para que no te confundas. No te quiero decir que ya no ames a tus hijos. Yo estoy diciendo que van a ser tus hijos siempre, que los vas a amar siempre, que incluso tú pudieras dar la vida por ellos. Pero que no desplacen nunca a Dios del lugar de honra que Dios merece en nuestro corazón.
Dios tenía que sacar a Abraham de su tierra, Dios tenía que sacar a Abraham de su parentela y de la casa de su padre, pero ahora Dios tenía que quitarle a Isaac de su corazón. Fíjate bien cómo trabajó con Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Ay, Abraham, ahora tengo que quitarte ese Isaac que se está convirtiendo en un ídolo en tu corazón. Se lo quitó. Y antes de Isaac le quitó un Ismael. ¿Sí o no? Porque a veces cuando no queremos soltar, Dios nos quita lo que estorba para que avancemos hacia el propósito. Pues yo te dije, suelta para avanzar. Lo más difícil es cuando somos confrontados con Dios. Lo más difícil es cuando Dios nos pide algo, aquello a lo cual nosotros estamos afanados. Lo más complicado es cuando aquello que Dios nos pide nos duele en el alma. Pero yo te voy a decir algo, y lo he aprendido, por eso lo hablo. Cuanto más te duele en el alma, más necesario es que lo sueltes. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, no dejando que ninguna raíz de amargura crezca. Así es. Y todo lo que es ligadura del alma va a provocar amargura en tu corazón. Voy a soltar esta palabra, está un poco fuerte, pero la tengo que soltar. Todo hombre, escucha bien, toda mujer que se acuestan con uno y con otro, que tienen relaciones con uno y con otro, son hombres y mujeres que jamás le han dado un lugar de honor a Dios en su corazón. ¿Y sabes quiénes están dentro de esos corazones? Esos ídolos son espíritus de prostitución, son espíritus seductores, son espíritus de lascivia, son espíritus de pornografía. Yo te voy a decir algo en esta hora. Cierra tus ojos. Cierren sus ojos. No he terminado, pero quiero que cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo oro porque, Padre, tú les reveles a estos jóvenes, a estos hombres, a estas mujeres, y les traigas un convencimiento de arrepentimiento para que renuncien a estos ídolos que entronaron en sus corazones y le puedan dar su corazón al único que se lo merece, a Jesús nuestro Señor y Salvador. Padre, que todo espíritu seductor, todo espíritu de prostitución, todo espíritu de lascivia, de pornografía, ahora salga de las vidas, se desancle del alma de estos hombres, de estos jóvenes, de estas mujeres, en el nombre de Jesús, en el nombre del Cristo resucitado. Amén. Un ídolo, ahora sí voy con los matrimonios. Un ídolo también puede ser tu pareja, tu esposa, tu esposo. Te desvives por él, te desvives por ella, lo haces ídolo en tu corazón, de todo lo vanagloria, de todo exaltas a tu esposa, a tu esposo, de todo lo exaltas, en todo lo que hacen, que no lo haga bien, pero tú lo exaltas. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque estás idolatrado por ella o por él. Llega el momento que le das incluso más honra a tu pareja que a Dios. Y eso es un ídolo. Y un día Dios te va a quitar ese ídolo. Te voy a decir algo, un día Dios te va a mostrar la verdadera cara de tu pareja. Te voy a decir algo. ¿Y por qué te lo digo con sustento bíblico? Yo no sé cuánto amaba Job a su esposa. No lo sé. Yo no sé qué tanto Job idolatraba a su esposa, pero Dios le quitó a Job un ídolo en el proceso. Cuando le mostró la verdadera cara de su esposa, esa mujer que le dijo, reniega en tu Dios y muérete. Esa mujer que le dice a Job, reniega en tu Dios y muérete, es la mujer con la que Job tuvo hijos. Era su esposa. Y cuando está en el proceso, Dios le revela la verdadera cara de su esposa. A veces en los procesos, Dios revela
la verdadera cara de tu pareja. Y a mí me la ha revelado. ¿Sí? Me la ha revelado en los procesos. Y ha sido para bien. ¿Sí? Porque hemos pasado muchos procesos. Pero en 35 años ha permanecido conmigo. Y el que la ha regado soy yo. Y el que la ha regado soy yo. Pero sigue a pie. No me ha dicho reniega y muérete. No me ha dicho reniega y vete. No. ¿Saben qué ha hecho? Vamos a echarle ganas juntos. Un día los hijos se van a ir, pero contigo comencé y contigo terminaré. Eso me ha dicho. Por eso Dios le dice: Abraham, por favor, Abraham, sal de tu tierra, por favor, Abraham, hazme caso, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, Abraham. Porque te quiero llevar a algo mejor, Abraham. Te quiero bendecir, Abraham. Te quiero dar una generación de bendición, Abraham. Pero tienes que salir, Abraham. Yo te voy a decir algo. En Génesis 31, 27 al 30, le dice Labán a Jacob, lo alcanza y le dice: ¿por qué te ocultaste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo despidiera con alegría y con cantos de tambor y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Pero fíjate lo que dice en el verso 20. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y en el verso 30 le dice: y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? ¿Quién se los había robado? Raquel. Pero Labán va y confronta a Jacob. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué te marchaste sin despedirte? ¿Por qué te llevaste mis hijas sin permitirme besarlas? Pero ¿sabes qué le dice Labán? Tengo algo contra ti, Jacob. Tengo algo con lo cual yo puedo, incluso si me place, matarte sin ninguna consecuencia porque te robaste mis dioses. Esto nos habla de legalidad. Esto nos habla de una puerta que nosotros abrimos cuando tenemos ídolos en nuestro corazón. Esto nos habla de un permiso que le damos al enemigo para que opere en contra nuestra. Le dice a Jacob: tengo en mis manos el poder para hacerte mal, porque tienes mis ídolos. ¿Tú por qué es que el diablo muchas veces tiene legalidad contra nosotros? Porque en muchas áreas desplazamos a Dios del primer lugar en nuestro corazón. Dios estaba usando a Jacob para sacar a Raquel de una familia de idolatría, para sacar a Raquel de una tierra de idólatra. Pero ella decide robar los ídolos de su padre, ella decide no renunciar. Y a Labán le dolían sus hijas, sí, pero le dolían más sus ídolos porque era un idólatra. Le dolía más que se hubieran perdido sus ídolos que a que sus hijas hubieran salido de casa sin despedirse de él. Yo recuerdo hace años, cuando estaba más chiquillo, era unos 3 años, un día jugando con mis hermanos ahí en la casa paterna, tiramos un cuadro que mi madre tenía, la Virgen de Guadalupe, y se hizo pedazos. Cuando llegó, no preguntó si alguno de mis hermanos o yo nos habíamos cortado, nos habíamos golpeado. Nos agarró porque habíamos quebrado su ídolo.
su imagen, que algo nos hubiera pasado a nosotros. Y así está la banda. Tengo en mis manos poder para hacerte mal porque tienes mis ídolos, tienes mis dioses. Te voy a decir algo. Cuando Dios nos quita ídolos, nos enojamos con Dios. Renegamos de Dios. Queremos renunciar al ministerio. Queremos renunciar a Dios. Porque amamos tanto los ídolos que cuando Dios nos los quita sentimos que nos arranca una parte de nuestro ser. Pero yo te voy a decir algo, es muy necesario que Dios nos quite ídolos porque allí aprendemos que el único que nunca nos falla, que el único que siempre permanece fiel es Dios. Amén. Por eso necesitamos que Dios rompa ligaduras en nuestra alma. Así es, amén. Dios no es un sádico. No. Nosotros somos los que provocamos que tenga que hacerlo de esa manera por nuestro capricho y por nuestra desobediencia. Por eso Raquel estaba poniendo en peligro a su esposo por no querer dejar los ídolos, por no entregar a los dioses falsos. Muchas veces, escucha padre de familia, nosotros ponemos en riesgo, en peligro nuestra familia, nuestro hogar, por no renunciar a aquello que está entronado en nuestro corazón. Yo hace años, mi esposa lo sabe, por eso lo digo, yo tomaba. Estaba convirtiendo como un ídolo para mí tomar. Pero esa idolatría estaba poniendo en peligro a mi familia y tomé una decisión, no vuelvo. Gracias a Dios ya tengo 25 años sin probar bebidas alcohólicas. Porque decidí romper antes de que Dios me lo rompiera. Porque duele más cuando Dios lo rompe. ¿No es cierto? Sí. Pero va a poner bien fácil. Si traes un celular y se te pierde, ¿te sientes mal nada más? ¿Sí o no? Espérame, permíteme, nada más. ¿Sí o no? Se te perdió y ya. Bueno, pero cuando te lo roban, te lo arrebatan, te lo quitan, te da coraje, te sientes frustrado, muchas emociones. Lo mismo pasa. Cuando nosotros soltamos, gloria a Dios. Pero cuando Dios nos lo quita, nos duele. Cuando Dios nos lo arranca, nos duele. Así que es mejor que sueltes a que Dios te lo arranque. Escucha. Hay hombres que nunca viven un matrimonio feliz. ¿Cuántos hombres hay aquí casados? Levanten su mano. Hay hombres, escucha bien, que nunca viven un matrimonio feliz porque no rompieron con una ligadura del alma con la madre o con el padre. Y son hijos que aún estando casados se desviven más por mamá o por papá, porque hicieron de papá o mamá un ídolo en su corazón y crearon ligaduras del alma. Nosotros conocimos un matrimonio que a causa de eso terminó. El varón se desvivía por su mamá y a la esposa la tenía como abandonada. Terminaron separándose. Hay ligaduras que tienen que romperse. Muchas ligaduras. ¿Sabes qué es lo primero que dijo Jacob después de tener un encuentro con el ángel? Dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muchos de aquí necesitamos tener un encuentro con el ángel de Jehová para que nuestra alma sea librada de muchas ataduras. Hay ataduras aquí. Estoy percibiendo muchas ataduras en el alma. Ataduras que no han querido soltar. Ligaduras que no han querido romper.
Mi esposa y a mí nos ha dolido soltar cosas, pero las tenemos que soltar. Y ustedes nos pueden ver aquí con una cara sonriente, pero nosotros sabemos cómo estamos con Dios, cómo estamos allá. Porque los procesos duelen. Claro que duelen, pero son necesarios para poder avanzar. O tú dime si a Cristo no le dolieron los latigazos. Tú dime si a Él no le dolieron esos clavos, si a Él no le dolió la frente con esa corona de espinas. Por supuesto, pero era necesario para poder avanzar. Tú me vas a decir que Dios tan cruel que permitió que a su hijo le hiciera eso. No. Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios bueno. Jesús dijo, bueno solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Porque sabía que un día íbamos a decir eso. Por eso dijo, no, bueno mi Padre que está en los cielos, aunque permita que yo pase por todo esto, Él es bueno. Y yo te digo a ti, Dios es bueno. Aunque te diga que salgas de tu tierra, aunque te diga que salgas de tu parentela, aunque te diga que rompas con ligaduras del alma de tu padre, de tu madre, Dios es un Dios bueno. Aunque te duela lo que tengas que soltar, Dios es bueno. Dios es bueno. Aunque a simple vista, aunque en tu proceso, en tu dolor, tú llegues a decir que Dios es malo y es cruel, yo te digo que Dios es bueno. Dios es bueno. Así es, amén. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? ¿Sabes cuáles son las marcas del apóstol Pablo? Las marcas del apóstol Pablo era eso, los latigazos. Era la cárcel. Él decía, tengo las llagas de Cristo en mí. Esas eran las marcas del apóstol Pablo. Él nunca dijo, mi marca es un pantalón y es una camisa fushi, unos zapatos, no sé, de Kiflex. No, esas no eran las marcas de él. Las marcas del apóstol eran esas marcas. Dolor, latigazos, cárcel, golpes, escupitajos. Pero nosotros queremos marcas del diseñador y no queremos las marcas de Cristo. Abraham era sentado, era rico. Abraham era, te lo voy a decir de esta manera, Abraham era multimillonario. Pero Dios le dijo a Abraham, deja todo. Sal de esa tierra, porque tengo algo mejor para ti, Abraham. ¿Sabes qué tenía Dios para Abraham? Un hijo. Porque tú podrás tener todo el dinero del mundo, podrás tener todas las riquezas, pero si no tienes un hijo no estás completo. Si no, pregúntaselo a las mujeres que cómo anhelan tener un hijo. Daría todo por tener un hijo. Pues es una tristeza ver a mujeres que como les gritan e insultan a sus hijos. Porque no entienden el propósito de Dios. Porque no entienden lo bueno que es Dios. Porque no entienden que Dios es un Dios de amor y misericordia. Y que aunque aparentemente le está dando instrucciones a Abraham que le iban a doler, al final fueron de bendición. Yo dije al final fueron de bendición. Amén. El alma de Jacob acababa de ser librada de toda ligadura que lo tenía atado a la figura materna. ¿Sabías tú que la mamá de Jacob influyó mucho? Influyó tanto en él que Dios tuvo que quitar del corazón de Jacob ese ídolo que era su mamá. Por eso Jacob dijo, fue librada mi alma. Ponte de pie, por favor, porque aquí habemos muchos que necesitamos que nuestra alma sea liberada de ligaduras emocionales, de ataduras emocionales.
de ídolos que nosotros mismos hemos formado en nuestro corazón. Yo les digo a los jóvenes que están aquí, no se hagan del novio o de la novia un ídolo en su corazón. Sigan manteniendo a Dios en primer lugar y van a ver lo que va a pasar con esa relación. Va a ser una relación funcional y de éxito. Pero en el momento que decidan desplazar a Dios y poner en primer lugar al novio o a la novia, esa relación va a tronar.